Buenos días, muchachos. Espero que todo les vaya bien y que estén muy listos para continuar con la segunda semana de tomar clases desde la casa. Y después de esta semana, por fin van a tener tus vacaciones. Entonces, una semana más y después podemos descansar. Bueno, quiero empezar la semana y hablar un poco sobre la semana pasada, porque esta semana también vamos a continuar con el subjuntivo y también con Don Quijote. Y vamos a pasar hoy y toda la semana trabajando con estas dos ideas para mejorar nuestra capacidad de comprender Don Quijote y también de usar español con el subjuntivo. Pero antes de empezar la clase hoy, unas noticias para compartir con ustedes sobre la familia del señor Piper. La familia va a ser un poco más grande en 3 semanas porque vamos a conocer a Santiago. Hablamos mucho de los perros en la clase y por fin mi esposa y yo vamos a tener nuestro primer perro. Entonces, quería que ustedes conocieran a Santiago. Vamos a adaptarlo dentro de 2 o 3 semanas. Entonces, estoy muy emocionado por compartir con ustedes cuentos de Santiago. Bueno, ahora vamos a empezar. So let's do a quick recap of where we left off last week. We started talking about the subjunctive and adjective clauses, and we learned last week that we use the subjunctive and adjective clauses when the thing being described doesn't exist, or if we're not certain if it exists or not. However, if it does exist, we use the indicative. So let's kind of recap a couple of things from last week to bring all of that back. You did really well last week with your quizzes and Canvas and your posts on the discussion board. So I think you're wrapping your mind around this. But again, we'll just recap a little bit because we're going to practice with it a lot this week. One thing we talked about last week to be a little careful of was the use of the definite article or the indefinite article when we're using buscar. Busco una chica que tenga el pelo negro y los ojos azules implies that I'm looking for this person. I don't know if this person exists or not, so I take the subjunctive. When we use the the indefinite article una, with buscar, it implies that it's not part of my experience. But if I change that a little bit and say busco a la chica que tiene el pelo negro y los ojos azules, it implies that that person does exist. So just be careful a little bit with una and la with buscar. Beyond that, again, let's just recap a little bit what we did last week. We'll look at 2 or 3 examples here, and before we click on the answers, see if you can come up with them. No hay nadie aquí que guardar secretos. So what do you think? Should that be puede or should it be pueda? Hopefully you came up with no experiencia es subjuntivo, y por eso es pueda. No hay nadie tells me that the person does not exist. If the person doesn't exist, that's not part of my experience. I must use the subjuntivo. Busco amigos que honestos y fieles. Well, no experiencia. I'm looking for these friends. They don't exist yet. No experiencia es subjuntivo, sean. Tengo una amiga que me en todo. ¿Apoya o apoye? Pues es parte de mi experiencia porque tengo la amiga, por eso usamos el indicativo. Conozco a alguien que me tiempo para pensar. Pues conozco a la persona, existe, es parte de mi experiencia, por eso usamos el indicativo. Entonces, nada más un poco de practicar de la semana pasada. Vamos a hacer 2 ejemplos más. ¿Cómo podemos terminar estas frases? Dice, yo tengo un amigo que, y que, y que. ¿Qué piensan? ¿Debemos usar indicativo o subjuntivo en este ejemplo? Pues, si tengo el amigo existe, por eso es parte de mi experiencia. Yo tengo un amigo que vive en Arizona y que tiene una hija y que habla español. Y el amigo está aquí, la persona existe, es él. Él vive en Arizona, tiene una hija y él habla español también. Por eso uso indicativo, lo siento, y indicativo. Es imposible usar el subjuntivo. And something else you'll notice, we use these some more. The word que is going to repeat itself. Que vive, que tiene, y que hablo. So that repetition is normal and it's good. We want to have that que repeat itself.
Otro. Necesito un amigo que y que también. ¿Qué piensan? ¿Debemos usar subjuntivo o indicativo aquí? Pues si necesito este amigo, no existe. Entonces necesito un amigo que viva en Perú y que también sea generoso. En mi vida, esta persona no existe. Entonces por eso uso el subjuntivo y otra vez el subjuntivo. Conozco a una profesora que, ¿qué piensan? ¿Indicativo o subjuntivo? Pues si conozco a la persona existe y por eso usamos el indicativo. Conozco a una profesora que va a España y otra vez la persona existe, es la señora Bailey. Ella va a España con frecuencia. Entonces, esto es una fotografía de la señora y yo en España en 2017. Entonces, por eso uso indicativo porque la persona existe. Busco una profesora que, indicativo o subjuntivo. Pues si busco, eso significa que la persona no existe. Busco una profesora que hable portugués. En mi vida yo no conozco a nadie que hable portugués, entonces no es parte de mi experiencia, por eso uso el subjuntivo. Bueno, nada más un repaso, just a quick review of where we've been last week, and we're going to keep working on this today. As you work through the lesson today, you'll see there's a quiz in Canvas to complete to work through adjective clauses some more. We're going to create a little poster, which I'll have another video to show you how to do that. And then finally, we're going to continue with Don Quixote, scene 2, by far the most famous of all the scenes that we're going to study. And I think you'll enjoy the video that goes along with that of some students acting it out. I wish we could have acted it out in groups in person, but at the very least, we can see some of your classmates from previous years acting out some scenes from Don Quixote. Have a great day, and if you have any questions, let us know. Hasta luego!